Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los puntos más importantes en la recuperación de tu dolor de años o de meses. Y es básicamente, entre otras cosas, que entiendas la diferencia entre daño y dolor. ¿Qué quiere decir daño? Pues como te muestro aquí en la imagen de la izquierda, daño es simplemente una lesión que podamos tener, una lesión más física, ya sea en la rodilla, ya sea en un hueso, ya sea en un músculo, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, cuando nos caemos por las escaleras y tenemos un esguince en el tobillo, eso es un daño, eso es una lesión. Es decir, hemos tenido un problema en un ligamento, en este caso, del tobillo, ¿vale? Del pie. No obstante, el dolor es otra cosa completamente diferente. El dolor es algo que no se genera en la zona donde a ti te duele, sino que se genera, sé que esto puede parecer complicado y hay que tener la mente abierta para poder entenderlo, pero sé que se genera en lo que se conoce como el sistema nervioso central, en lo que es el cerebro. Aquí tienes una imagen de un cerebro, de una cabeza, y básicamente tienes como diferentes partes de ese cerebro coloreadas, que son diferentes partes que producen, por así decirlo, o de las cuales aparece ese dolor. Entonces, lo primero y más importante que quiero que entiendas es que una cosa es el daño o la lesión que puedas tener, por ejemplo, tengo una protusión, tengo una discopatía, tengo una vértebra movida hacia un lado, y otra cosa es el dolor que tú sientas, que no tienen por qué ir relacionados. De hecho, se han hecho muchos estudios científicos y se han hecho resonancias magnéticas a personas que no tenían ningún tipo de dolor, pero ningún tipo de dolor es nada de dolor, y en todas ellas aparecían pues discopatías, protusiones, hernias discales. Entonces, no podemos asociar que tú tengas un dolor o que tú tengas un daño provoca automáticamente ese dolor y que ese dolor no pueda solucionarse aunque tú sigas teniendo la protusión, ¿vale? Y aquí te pongo un ejemplo súper claro con el cual lo vas a entender a la perfección, y es que el dolor no se origina, como te digo, solo por la lesión o solo por el daño. De hecho, se han hecho muchos estudios a personas que tienen síndrome del miembro fantasma, que son personas que por un accidente, por un golpe, por cualquier circunstancia, perdieron, por ejemplo, un brazo, perdieron una extremidad, un brazo o una pierna, y se ha visto cómo estas personas experimentaban o sentían dolor en aquel brazo que habían sido amputados. Es decir, imagínate que a mí me cortan el brazo y yo al cabo de un tiempo, sin tener ese brazo, empiezo a notar, empiezo a sentir dolor en el brazo derecho, y a mí me cortaron el brazo derecho. Es decir, yo físicamente no tengo ninguna lesión porque directamente no tengo brazo y sigo sintiendo ese dolor en el brazo derecho. Y esto ocurre, como te he comentado, porque el dolor se genera en la parte del sistema nervioso central, en el cerebro, y no en la zona que te duele. Porque si el dolor se generase en la zona que te duele, como narices, una persona que no tiene brazo, le duele el brazo que no tiene. No sé si me entiendes. Sé que es difícil, pero bueno, es importante que lo entiendas y si tienes alguna duda, me la comentas. Otra cosa súper importante es el significado que le damos al dolor. Es decir, si yo a mi dolor le doy una connotación negativa de esto es un infierno, es lo peor de lo peor del mundo, mi dolor es por una enfermedad súper grave, nunca me voy a poder recuperar, si yo le di ese significado al dolor, lo que va a pasar es que el dolor nunca se va a poder recuperar. De hecho, te pongo un ejemplo con lo que se llama el dolor memoria, que el dolor memoria es básicamente la idea, lo que tenemos en nuestra memoria de lo que significa ese dolor. Imagínate que yo he tenido un accidente, he tenido un problema, por ejemplo, haciendo natación, es decir, yo cuando era pequeño pues no sabía nadar y he tenido un problema de que casi me ahogo en una clase de natación en el colegio, en la escuela, y a raíz de ahí pues me ha generado un miedo el agua, un miedo el nadar, el hacer natación. A raíz de esa experiencia previa, es decir, de esa mala experiencia en donde casi me ahogo, pues yo genero una respuesta de miedo, un miedo a, pues cada vez, o un pensamiento, mejor dicho, una preocupación de pensar de cada vez que me meta en el agua me voy a pues, ahogar o voy a tener algún problema, porque es lo que mi cerebro, lo que mi sistema nervioso tiene en su memoria a raíz de una experiencia negativa previa, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues crear un significado diferente, que si a mí me da miedo, puede ser la natación o puede ser, a mí me da miedo cargar peso porque en su momento cargué peso y me dañé la espalda, o porque en su momento cargué peso y me quedé enganchado, me quedé pinzado. Lo que tengo que hacer es no cogerle miedo a cargar peso pensando que cargar peso es malo para mi espalda. Lo que tengo que hacer es poco a poco ir afrontando esa situación y entender que no pasa nada por cargar peso y que porque cargue peso no me voy a lesionar más la espalda. De hecho, para que lo entiendas, y siempre te hablo con base o con datos de estudios científicos en la mano, para que una espalda se rompa, para que una espalda se parta por la mitad, como si fuese, imagínate, yo tengo el teléfono móvil y yo tengo que hacer una cantidad de presión, una cantidad de fuerza determinada para que el móvil se parta por la mitad. En el caso de la espalda, normalmente para que una espalda se pueda partir, suele estar la cantidad de peso que hay que ponerle para que se parta en 800, 900, 1000 kilos de peso. ¿En qué circunstancia
Imagínate, cargando unas bolsas de la compra del supermercado, cargando a tus hijos de 5 kilos, perdón, de 30 kilos, de 25 kilos. ¿En qué circunstancia una espalda que está capacitada para aguantar, soportar antes de romperse 1000 kilos, se puede romper cargando a tu hijo de 30 kilos? Es imposible, pero no es imposible porque te lo diga yo, es que es físicamente imposible que algo se rompa si no aplico la cantidad de fuerza necesaria. Es decir, si este móvil se parte, si yo hago pues 1000 kilos de fuerza, solo se puede partir en ese momento. Si yo hago esta fuerza, si yo hago un poquito de presión con las manos, como ves, el móvil sigue igual. Es decir, es imposible que se parta si yo no hago esa cantidad de fuerza. Sí que tenlo en cuenta porque el dolor memoria es súper importante en este sentido. Y de hecho, otro punto bastante importante que quería comentar es lo que le ocurrió a los combatientes de la guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que estos fueron combatientes pues de Rusia, combatientes de la Unión Soviética, que muchos de ellos tuvieron amputaciones en las piernas. Amputaciones en las piernas por bombas, detonantes, misiles, armas, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que estas personas, a pesar de tener estas heridas gigantescas o incluso perder las piernas, no experimentaron dolor. Es decir, yo tengo una lesión tan fuerte como es que mi pierna se destruye, por decirlo de alguna manera, y yo no experimento dolor. Esto se hizo, lógicamente, con psicólogos después de la guerra, es decir, muchos psicólogos empezaron a estudiar lo que le había ocurrido a los militares y se dieron cuenta que no aparecía el dolor. ¿Por qué? Porque como te digo, que tú tengas una lesión no implica automáticamente que el dolor aparezca o si aparece el dolor, que el dolor venga de esa lesión. ¿Y qué era lo que le pasaba a estas personas? Pues que tenían una cantidad de estrés, estrés postraumático y estrés durante la guerra, que era imposible que su cabeza, su sistema nervioso, lo que te he comentado por aquí, que su cabeza generase ese dolor, porque su cabeza no estaba pensando en que te duela la pierna o que te duela la cadera o que te duela X zona. Su cabeza estaba pensando en a ver cómo narices sobrevivo a la guerra para poder volver a mi casa con mis hijos, con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta de estrés, esa respuesta de cortisol, esa respuesta de estrés postraumático o estrés durante la guerra hizo que esa persona no experimentase dolor. Así que, por favor, ten en cuenta de nuevo que el dolor no es únicamente causado por lo que tengas en la espalda, que la parte mental, psicológica, emocional, como quieras llamarlo, es la que más influye en el dolor. Y como aquí te comento, el miedo, ten en cuenta que el miedo, por ejemplo, me da miedo agacharme por si me hago daño, me da miedo cargar peso por si se me parte la espalda, me da miedo esto, me da miedo lo otro. Es simplemente una señal de aviso de tu sistema nervioso central que lo único que busca es la supervivencia, ¿vale? Pero de verdad, no va a pasar nada porque te agaches y porque cargues peso. Tu espalda no se va a romper. Necesitas que un coche cargar un coche como si fuese una mochila de colegio, necesitas cargar un coche a tus cuestas para que tu espalda se parta. Por cargar a tus hijos no se va a partir tu espalda. Puede aparecer el dolor, pero tu espalda no se va a partir. Es físicamente, matemáticamente imposible. Piensa esto es realmente peligroso o amenazante? Es decir, el que cargues a tus hijos, el que pues cargues peso, el que te agaches, ¿es realmente peligroso o amenazante? Desde luego que no lo es. El miedo agudo es normal y positivo, pero el miedo crónico, es decir, estar con miedo continuamente a me voy a hacer daño, va a aparecer ese dolor, se debe solucionar, porque no es nada saludable. Así que hasta aquí el vídeo. No obstante, si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieras comentar, pues házmela, que yo encantado de poder ayudarte. ¿Vale? Así que nada, que pases buen día y cualquier cosa estoy a tu disposición. Nos vemos en el próximo.